3 días antes de morir, las llagas del Padre Pío desaparecieron. 50 años de heridas abiertas y de repente piel limpia, como si nunca hubieran existido. No fue un milagro fortuito, fue lisa y llanamente una señal. Las 4 pruebas espirituales habían terminado, las mismas pruebas que cada uno de nosotros enfrentará antes de dejar este mundo. Pruebas tan intensas que muchas almas no sobreviven a ellas. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años. Pero 3 días antes, algo imposible sucedió. Las llagas que llevó durante 50 años, medio siglo sangrando por las manos y los pies, simplemente desaparecieron. Como si Dios estuviera diciendo, tu prueba ha terminado, pasaste la prueba. ¿Pero qué pruebas fueron esas? ¿Y por qué tuvo que soportarlas durante toda una vida? La respuesta está en las 4 pruebas espirituales que toda alma enfrenta antes de la muerte. Pruebas que no fueron enseñadas directamente por el Padre Pío, sino que fueron vividas por él. Cada cicatriz, cada investigación, cada noche de tinieblas absolutas que enfrentó, nos muestra el camino que todos tendremos que recorrer. Muchos no lo saben. Piensan que la santidad del Padre Pío fue un don fácil, una bendición sin sufrimiento. Pero la verdad es mucho más oscura. Y si no conoces estas 4 pruebas espirituales inspiradas en su vida, podrías fallar en el momento más crucial de tu existencia. Comenta protección si quieres descubrir estas pruebas antes de que sea demasiado tarde. Porque al final de este video sabrás exactamente qué hacer cuando llegue cada prueba y por qué la mayoría de las almas fracasan sin darse cuenta. Antes de continuar, ¿sabías que el Padre Pío fue investigado por la Iglesia Católica 12 veces? 12 investigaciones diferentes, 12 intentos de probar que era un fraude. Imagínate eso. El hombre que llevaba las marcas de Cristo en su propio cuerpo fue perseguido por la institución que debería protegerlo. Esta persecución no fue suave. Se le prohibió confesar, se le prohibió celebrar misa públicamente, se le prohibió usar sus dones espirituales justo cuando los fieles más lo necesitaban. Y durante años, el Padre Pío obedeció en silencio. Esta es la primera prueba espiritual inspirada en su vida, la fe bajo persecución. Muchos creen erróneamente que la fe consiste en creer cuando todo marcha sobre ruedas, cuando los milagros brotan, cuando Dios parece palpar tu mano. Mas esa no es la verdadera fe. Imagina a un soldado que solo lucha cuando la victoria está garantizada. Eso no es valentía, es conveniencia. La verdadera fe es creer cuando hasta la propia iglesia te cuestiona, cuando aquellos que deberían estar a tu lado te abandonan, cuando tus propias autoridades espirituales dudan de la autenticidad de tu experiencia con Dios. El Padre Pío pasó por esto y no reaccionó con ira. No se rebeló, no creó su propia iglesia o movimiento disidente. Simplemente continuó creyendo, continuó orando, continuó obedeciendo. Ahora piensa, ¿podrías hacer lo mismo? Si tu sacerdote, tu obispo o incluso el Vaticano cuestionaran tu espiritualidad, ¿mantendrías la fe o te rendirías pensando que Dios te ha abandonado? Esta es la primera prueba, y miles de almas fracasan en ella todos los días. Porque cuando llega la persecución, y siempre llega, muchos se rinden. Piensan que si hasta la iglesia duda de ellos, entonces quizás no haya nada en qué creer. Pero el Padre Pío nos enseñó algo diferente. Nos mostró que la fe verdadera no depende de la aprobación de los hombres, ni siquiera de la aprobación de las autoridades religiosas. La fe verdadera es entre tú y Dios, y nadie más. María, una devota mujer de 54 años de Sevilla, atravesó una travesía similar. Era una feligresa ejemplar, asidua a misa diaria. Sin embargo, cuando comenzó a experimentar momentos místicos, visiones de profunda espiritualidad durante su oración, su propio párroco la fustigó en público. Le espetó que buscaba atención, que aquellas experiencias eran obra del mismo demonio. María quedó devastada. Dejó de ir a misa, dejó de rezar,
Pensó que si el sacerdote decía que estaba equivocada, entonces realmente debía estarlo. Fue solo cuando conoció la historia del Padre Pío, cuando entendió que él también fue perseguido, que volvió a la fe. Se dio cuenta de que la persecución no es señal de fracaso espiritual, es señal de que estás en el camino correcto. ¿Y sabes qué pasó? Años después, el mismo sacerdote que la reprendió pidió perdón. Reconoció que estaba equivocado, pero si María se hubiera rendido, si hubiera fracasado en la prueba de la persecución, nunca habría vivido para ver esta redención. ¿Estás enfrentando persecución ahora? ¿Alguien está dudando de tu fe? ¿De tu espiritualidad? ¿De tu experiencia con Dios? Entonces debes saber, estás en la primera prueba, la misma que el Padre Pío enfrentó durante 12 investigaciones, la misma que separó a los santos verdaderos de los que se rindieron. La persecución viene de muchas formas. A veces es la familia que se burla de tu devoción. A veces son los amigos que dicen que estás exagerando. A veces es la propia comunidad religiosa que cuestiona tus prácticas. Y en cada uno de esos momentos estás siendo probado. Tu fe está siendo puesta a prueba. Pero si resistes, si mantienes la fe incluso cuando todos dudan, pasas la primera prueba. Y créeme, esto te prepara para algo aún más oscuro. Ahora vamos a continuar con la segunda revelación crucial, porque la persecución, por más dolorosa que sea, todavía es algo externo. Todavía son otras personas dudando de ti. Pero la segunda prueba, esa viene de dentro. Esa es una oscuridad que ninguna luz humana puede disipar. La segunda prueba espiritual inspirada por la vida del Padre Pío es la esperanza en la oscuridad espiritual. Y esta rompe más almas que cualquier persecución. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás siendo perseguido, al menos sientes la presencia de Dios a tu lado. Sientes que estás sufriendo por una causa justa, que Dios está siendo testigo de tu sacrificio, pero en la oscuridad espiritual. Es como rezar dentro de un túnel vacío. Tus palabras resuenan en el silencio sin que ninguna respuesta regrese. Es como si Dios hubiera desaparecido por completo. Padre Pío llamó a esto la noche del Espíritu. Fueron años, no días, no semanas, años, en los que no sentía absolutamente nada en sus oraciones. Ningún consuelo, ninguna presencia divina, ninguna señal de que Dios estuviera escuchando. Imagina eso, el hombre que tenía estigmas visibles, que realizaba milagros documentados, que tenía visiones místicas desde niño, de repente entra en una oscuridad total, como si Dios simplemente hubiera desaparecido. Y durante esos años de oscuridad, las llagas continuaron sangrando. La persecución continuó. Las investigaciones continuaron. Pero ahora, sin ningún consuelo espiritual para equilibrar el sufrimiento. Solo dolor, duda y silencio absoluto. Esta es la prueba que más aterroriza a los místicos. Porque cuando Dios guarda silencio, cuando ya no sientes nada, cuando tus oraciones parecen rebotar en el techo y volver vacías, es fácil pensar que fuiste abandonado, que hiciste algo mal, que Dios nunca estuvo ahí desde el principio. Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura del alma. Santa Teresa de Ávila pasó por periodos similares. Y Padre Pío vivió años enteros en ese estado de desolación espiritual. Pero aquí está el secreto que muchos no entienden. Esta oscuridad no es castigo. No es señal de que Dios te abandonó. Es justamente lo contrario. Es la prueba final de tu esperanza. Piensa en un padre enseñando a su hijo a nadar. Al principio lo sostiene firmemente. Luego lo suelta por unos segundos y finalmente lo deja nadar solo. No es abandono, sino un acto de confianza profunda. Así es la oscuridad espiritual. Dios te suelta para que tu fe aprenda a flotar por sí misma. Cuando mantienes la esperanza incluso sin sentir nada, cuando continúas creyendo incluso cuando todo parece vacío, cuando persistes en la fe incluso sin ninguna recompensa emocional o espiritual, ahí demuestras que tu fe es real, que no estás sirviendo a Dios por los sentimientos, sino por amor verdadero. Padre Pío continuó rezando durante toda la noche del Espíritu. Continuó celebrando misa, continuó confesando.
Continuó viviendo como si Dios estuviera presente, incluso cuando no sentía absolutamente nada. ¿Y sabes qué pasó? La oscuridad eventualmente pasó. No porque hizo algo especial, no porque encontró una oración mágica, sino porque esperó, porque mantuvo la esperanza incluso en la oscuridad absoluta. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces renunciaste a la oración porque no sentiste nada? ¿Cuántas veces abandonaste una práctica espiritual porque parecía vacía? ¿Cuántas veces cuestionaste si Dios realmente estaba ahí porque no sentías su presencia? Esas fueron las veces en que estabas siendo probado en la segunda prueba. Y si desististe, fallaste en la prueba que Padre Pío tardó años en superar. Carlos, un hombre de 38 años de Madrid, me contó una historia devastadora. Siempre fue devoto. Rezaba el rosario todos los días. Iba a misa semanalmente, pero después de la muerte repentina de su hija de 7 años, entró en una oscuridad espiritual profunda. Continuó rezando por obligación, pero no sentía nada, ningún consuelo, ninguna paz, ninguna señal de que Dios estuviera escuchando sus súplicas desesperadas. Y después de 6 meses así, simplemente paró, dejó de rezar, dejó de ir a misa. Dejó de creer. Años después, cuando conoció la historia de la Noche del Espíritu de Padre Pío, lloró. Se dio cuenta de que estaba a pocos meses de salir de la oscuridad, que si hubiera esperado un poco más, si hubiera mantenido la esperanza, incluso sin sentir nada, habría pasado la prueba. Hoy Carlos volvió a la fe, pero carga con el peso de saber que desistió cuando estaba casi al final de la prueba. ¿Estás pasando por esto ahora mismo? ¿Tus oraciones parecen vacías? ¿Dios parece distante? ¿Has perdido ese consuelo espiritual que solías experimentar? Escucha bien, estás atravesando la segunda prueba. La noche del Espíritu que Padre Pío soportó durante años. Y esta prueba tiene un propósito. No existe para destruirte. Existe para purificar tu esperanza, para separar a aquellos que sirven a Dios por los sentimientos de aquellos que sirven a Dios por amor verdadero. Cuando mantienes la esperanza en la oscuridad total, cuando sigues creyendo incluso sin ninguna recompensa emocional, cuando persistes en la fe incluso cuando Dios parece haber desaparecido, te estás preparando para algo mayor. Porque si no puedes tener esperanza cuando Dios está en silencio, ¿cómo vas a mantener la esperanza en la hora de la muerte? Cuando todo esté oscuro, cuando estés solo, cuando ya no haya ninguna señal visible de la presencia divina. La noche del Espíritu es el entrenamiento para ese momento final. Es Dios preparándote para confiar en Él incluso cuando no puedes verlo, sentirlo u oírlo. El Padre Pío entendió esto y por eso nunca se rindió. Incluso en años de oscuridad absoluta mantuvo la esperanza. Siguió creyendo, siguió sirviendo. Y cuando la luz finalmente volvió, estaba más fuerte, más puro, más cerca de Dios de lo que jamás había estado. Muchos resultados ya son observados por aquellos que entienden esta prueba. Personas que estaban al borde de la desesperación espiritual, que estaban listas para abandonar todo, encuentran fuerza en la historia del Padre Pío. Porque si él pudo soportar años en la oscuridad, entonces ellas pueden soportar meses o semanas. Y cuando la oscuridad pasa, y siempre pasa, estas personas emergen transformadas. Ya no es una fe basada en sentimientos, es una fe sólida como roca, una fe que nada puede sacudir. Pero aquí está la verdad incómoda. La oscuridad espiritual es solo la segunda prueba. Todavía tienes 2 más por delante. Y la tercera es aún más aterradora que cualquier persecución u oscuridad. Porque mientras la oscuridad prueba tu esperanza, la tercera prueba va a probar algo mucho más profundo, algo que tal vez ni sepas que posees, algo que puede destruirte si no estás preparado. Y esa tercera prueba involucra fuerzas que no puedes ver, fuerzas que Padre Pío enfrentó directamente, fuerzas que dejaron marcas físicas en su cuerpo, fuerzas que muchos llaman sobrenaturales. Ahora ya has entendido las 2 primeras pruebas, fe bajo persecución y esperanza en la oscuridad espiritual.
Y si ya estás enfrentando alguna de ellas, debes saber que no estás solo. Padre Pío enfrentó las mismas, y él venció. La pregunta es, ¿vas a vencer tú también? ¿Pero estás preparado para la guerra espiritual directa? Porque la tercera prueba que Padre Pío enfrentó no fue solo resistir a la soledad o al miedo a la muerte. Fue enfrentar al mal mismo, cara a cara, físicamente, y las cicatrices que cargó por el resto de su vida prueban que esa batalla fue real. Muchos creen que la lucha espiritual es únicamente mental, que basta con rezar y ya está. Pero la vida del Padre Pío nos revela una verdad descarnada. El enemigo jamás se rinde. Ataca sin piedad, golpea con saña, busca destruir a aquellos que más se acercan a Dios. Es como escalar una montaña. Cuanto más alto vas, más fuerte se vuelve el viento que intenta derribarte. Y esta es la tercera prueba que necesitas entender. La tercera prueba es el coraje contra las fuerzas del mal. Y no estoy hablando de metáforas. Estoy hablando de ataques reales, documentados, atestiguados. Padre Pío enfrentó al demonio no solo en tentaciones, sino en combates físicos reales. Era golpeado ferozmente durante la noche. Despertaba cubierto de hematomas, arañazos profundos y marcas inexplicables por todo el cuerpo. Los frailes que compartían su comunidad oían sus gritos desgarradores. Escuchaban el ruido de una lucha brutal en su habitación. Y cuando finalmente entraban, encontraban al Padre Pío herido gravemente, sangrando, pero aún de pie con una fortaleza sobrenatural, todavía rezando. Y puedes estar preguntándote, ¿por qué Dios permitió esto? Porque la santidad no es un regalo, es una conquista. Y cada batalla que Padre Pío ganó contra el mal fortaleció su alma de una manera que la paz nunca lo haría. Dijo una vez, el demonio tiene miedo de las almas fuertes. Y lo demostró. 50 años con los estigmas, 50 años de dolor físico constante. Y en cada ataque demoníaco usaba las mismas armas, el rosario, el crucifijo y los nombres de Jesús y María. De hecho, esas fueron sus últimas palabras antes de morir. Jesús María. Las mismas palabras que gritaba durante los ataques nocturnos, porque sabía que el mal huye ante esos nombres. Y esto no es teoría, es práctica, es probado, es comprobado. Imagina si pudieras enfrentar el miedo con el mismo coraje que tuvo Padre Pío. Imagina si, en el momento del ataque espiritual, supieras exactamente qué hacer. Porque la tercera prueba no es opcional. Viene para todos. Puede ser en forma de una tentación violenta. Puede ser un miedo paralizante. Puede ser una situación donde sientes que el mal está ganando. Y en ese momento tienes dos opciones, ceder o luchar. Padre Pío eligió luchar. Y venció todas las veces. Y nos dejó el mapa, la hoja de ruta. Las armas espirituales que funcionan. Permíteme revelarte el ritual de protección que Padre Pío utilizaba. No estoy inventando una sola palabra. Estos hechos están meticulosamente documentados en los archivos históricos de la Orden Capuchina. Se encuentran en los testimonios directos de quienes convivieron con él día a día. Primer paso, el rosario diario como armadura espiritual. Padre Pío rezaba el rosario completo cada día, sin excepción. Ni el agotamiento extremo ni el tormento de sus estigmas lo detenían. El rosario era más que una oración, era su escudo espiritual. Afirmaba con convicción que el rosario era el arma que hace temblar al mismo demonio. Y muchas personas relatan que, al adoptar esta práctica, sintieron una diferencia inmediata, una paz inexplicable, una protección invisible pero real. Segundo paso, el crucifijo bendecido en el ambiente. Padre Pío siempre mantenía un crucifijo en su habitación. No era decoración, era defensa. No era decoración, era defensa. Él aseguraba que la presencia del crucifijo espanta las fuerzas de las tinieblas. De hecho, muchas familias han experimentado resultados concretos al honrar el crucifijo de esta manera. Tercer paso, los nombres de Jesús y María en el momento del miedo. Cuando Padre Pío era atacado, él no entraba en pánico. Él gritaba, Jesús, María.
y el ataque paraba inmediatamente. Esos nombres tienen poder, poder real, poder que el mal no puede soportar. Cuarto paso, la confesión antes del peligro. Padre Pío se confesaba regularmente. Él sabía que el alma en estado de gracia es una fortaleza. El demonio no tiene poder sobre un alma limpia. Y estos 4 pasos no son sugerencias. Son estrategias de guerra espiritual comprobadas por alguien que luchó y venció. El momento más intenso de la batalla de Padre Pío contra el mal definió toda su misión. Era una noche de invierno. Padre Pío estaba solo en la habitación. De repente sintió una presencia pesada, sofocante. Él cuenta que vio figuras sombrías alrededor de la cama. Y entonces los golpes comenzaron. Fue arrojado de la cama, fue arrastrado por el suelo. Los frailes que estaban en las habitaciones vecinas oyeron el ruido, oyeron los gritos. Pero cuando llegaron, la puerta estaba cerrada por dentro. Ellos derribaron la puerta y encontraron al Padre Pío caído en el suelo, sangrando, con marcas por el cuerpo. Pero él estaba sosteniendo el crucifijo y repitiendo: Jesús, María, Jesús, María. Y entonces el ataque paró. Los testigos relataron que sintieron un viento frío saliendo de la habitación. Y después silencio. Padre Pío se levantó, herido pero victorioso, y dijo a los frailes: ellos huyeron. Los santos nombres los expulsaron. Y este patrón se repitió por años. Cada vez que el ataque venía, la misma respuesta: Jesús y María. Porque comprendió que la verdadera victoria no reside en la fuerza física, sino en una fe inquebrantable. Miles de personas relatan protección usando los métodos del Padre Pío. No es coincidencia, es eficacia comprobada. Pero vencer el ataque demoníaco no es la prueba final, porque Padre Pío pasó por 3 pruebas hasta ahora: la persecución, la oscuridad, el combate espiritual. Y él venció todas, pero había una 4ª prueba, la prueba más difícil, la prueba que enfrentó por 50 años consecutivos. Y esta prueba no era contra enemigos externos, era contra algo mucho más profundo. Era la prueba del sufrimiento físico constante. El dolor que purifica, el dolor que transforma, el dolor que separa a los santos de las almas comunes. Porque cualquiera puede rezar cuando está cómodo, cualquiera puede tener fe cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando el dolor no pasa? Cuando los estigmas sangran todos los días, cuando cada movimiento es una agonía. Es como cargar una cruz invisible que nadie más puede ver, pero que tú sientes en cada respiración. Es ahí donde la verdadera santidad es probada. Y Padre Pío no solo sobrevivió a esta prueba, la transformó en misión. Los estigmas que recibió en 1918 no fueron solo heridas, fueron el sello de aprobación divina, la prueba física de que estaba unido al sufrimiento de Cristo. Y por 50 años, estas heridas sangraron, todos los días, sin parar. Médicos examinaron, científicos investigaron, escépticos intentaron explicar, pero nadie pudo, porque aquello no era natural, era sobrenatural. Y dentro de ese sufrimiento estaba el secreto de la 4ª prueba, la prueba que pocos consiguen pasar. 3 pruebas vencidas, pero la 4ª es la que separa a los santos de las almas. Es la que define si realmente estás dispuesto a cargar la cruz hasta el final. Los estigmas guardaban el secreto de esta prueba final. Y aquí está lo que pocos saben sobre ellos, lo que explica por qué el sufrimiento del Padre Pío tenía un propósito mucho mayor de lo que imaginamos. Por 50 años, él cargó las llagas de Cristo en su cuerpo. Medio siglo de dolor constante. Medio siglo sangrando por las manos, por los pies, por el pecho. Pero 3 días antes de su muerte, el 23 de septiembre de 1968, los estigmas desaparecieron completamente. 50 años de sufrimiento. Y de repente, nada. Las heridas se cerraron. La piel quedó limpia, como si nunca hubieran existido. ¿Entiendes lo que esto significa? No fue solo una cura milagrosa. Fue una señal. Su sufrimiento había cumplido su propósito. La purificación estaba completa. Padre Pío había transformado cada gota de dolor en intimidad divina. Y ahora estaba listo para partir. La prueba final no es sobre luchar contra el sufrimiento. Es sobre rendirse a él. Esta es la 4ª prueba.
La prueba de la rendición en el sufrimiento, y es la más difícil de todas, porque cuando el dolor viene, nuestro instinto es resistir, luchar, quejarse, preguntar, ¿por qué yo? Pero Padre Pío vivió 50 años mostrando otro camino. Él aceptó el dolor, no porque fuera masoquista, no porque le gustara sufrir, sino porque entendió algo profundo. El sufrimiento aceptado purifica el alma de una forma que nada más puede. Piensa en eso. 50 años de estigmas. 50 años en que cada movimiento de las manos causaba dolor. Cada paso que daba sangraba. Cada vez que tocaba algo, ardía. Y aún así él celebraba misa, escuchaba confesiones por hasta 16 horas seguidas, atendía a los fieles. Nunca paró, porque había transformado el sufrimiento físico en poder espiritual. Y cuando llegó su hora final, el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, estaba en paz total. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Mientras la muerte se aproximaba, repetía sin parar: Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María. No había miedo, no había desesperación, solo rendición completa, confianza absoluta. 3 días antes, los estigmas habían desaparecido. La misión estaba cumplida, la purificación completa. Él había pasado la prueba. Ahora la pregunta crucial: ¿cómo puedes prepararte para superar esta prueba? ¿Cómo asegurarte de que cuando llegue el sufrimiento, no sucumbirás? Porque el sufrimiento es inevitable para todos. La verdadera cuestión es, ¿estarás realmente preparado? Padre Pío dejó 5 reglas espirituales para la preparación del alma. 5 prácticas que él mismo siguió durante toda su vida. Y son estas 5 reglas las que te preparan para enfrentar las 4 pruebas inspiradas en su historia. Presta atención, porque cada regla corresponde a un escudo contra una prueba específica. Regla número 1, confesión semanal. Esta es la preparación para la prueba de la persecución. Cuando confiesas tus pecados regularmente, mantienes tu conciencia limpia. Y cuando lleguen las acusaciones, cuando los enemigos señalen tus errores, cuando hasta tu propia mente te condene, tendrás la paz de saber: ya confesé, ya fui perdonado, no hay nada más que puedan usar contra mí. Padre Pío se confesaba semanalmente, aún siendo un santo. Si él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Regla número 2, comunión diaria. Esta es el arma para la prueba de la oscuridad espiritual. Cuando recibes el cuerpo de Cristo todos los días, te estás alimentando de la luz misma. Y cuando llegue la oscuridad, cuando la fe parezca desaparecer, cuando Dios parezca distante, tendrás la fuerza que acumulaste día tras día, comunión tras comunión. Padre Pío nunca perdió la esperanza, ni siquiera en 50 años de dolor, porque se alimentaba diariamente del pan de los ángeles. Regla número 3, oración constante. Esta es la protección en la prueba de la batalla contra el mal. Padre Pío oraba sin cesar. Rosarios, novenas, oraciones espontáneas. Y cuando los demonios venían a atacarlo físicamente, cuando el infierno entero se levantaba contra él, tenía la línea directa con el cielo. La oración constante crea una fortaleza espiritual que ningún demonio puede penetrar. Él enseñó: ora por la mañana contra la muerte súbita, ora por la tarde contra el mal, ora por la noche contra la tentación. Protección total 24 horas al día. Regla número 4, examen de conciencia. Esta es la aceptación para la prueba de la rendición en el sufrimiento. Todos los días antes de dormir, Padre Pío revisaba sus acciones. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde acerté? ¿Qué necesito mejorar? Esta práctica crea un alma lista para aceptar la verdad sobre sí misma. Y cuando llegue el sufrimiento, no vas a desperdiciar energía negando o quejándote. Vas a aceptar, aprender y crecer, porque ya estás acostumbrado a mirar hacia adentro con honestidad. Regla número 5, confianza en la divina misericordia. Esta es la base de todas las pruebas. La seguridad final. Padre Pío repetía: no te preocupes por el pasado, confía en el futuro. Entrega todo a la misericordia de Dios. Y fue exactamente eso lo que hizo el 23 de septiembre de 1968,
cuando repetía Jesús María hasta su último suspiro. Confianza total, rendición completa, victoria absoluta. Estas 5 reglas no son mera teoría, son el camino que un santo recorrió durante 81 años de vida. Son el camino que debes comenzar a transitar ya mismo, no mañana, no cuando llegue la prueba, ahora mismo, porque la verdad dura es esta. No sabes cuándo llegarán las pruebas. La persecución puede comenzar mañana, la oscuridad puede caer esta noche, los demonios pueden atacar en este momento, el sufrimiento puede tocar a tu puerta dentro de 1 hora, y si no estás preparado, vas a fallar. Pero si comienzas ahora, si implementas estas 5 reglas, estarás construyendo la misma fortaleza espiritual que protegió a Padre Pío durante décadas. Confesión semanal limpia tu conciencia. Comunión diaria alimenta tu fe. Oración constante protege tu alma. Examen de conciencia prepara tu rendición. Confianza en la misericordia garantiza tu victoria. Ahora conoces las 4 pruebas inspiradas en el santo que las conquistó. Persecución, oscuridad, batalla contra el mal, rendición en el sufrimiento. No son invenciones, son pruebas que Padre Pío vivió en carne y hueso. Fue perseguido por el Vaticano, pasó por noches de sequía espiritual, luchó físicamente contra demonios, cargó estigmas durante 50 años y venció todas las pruebas. Has recibido algo precioso aquí. Las 5 reglas que protegieron a un santo durante 81 años. La preparación exacta para las 4 pruebas que todo cristiano enfrenta. Y las últimas palabras de Padre Pío, Jesús, María, como escudo espiritual, validado por medio siglo de batallas vencidas. Ahora tienes las herramientas. La cuestión es, ¿las vas a usar antes de que lleguen las pruebas? Si este conocimiento te tocó, deja un comentario diciendo cuál de las 4 pruebas te preocupa más. La persecución, la oscuridad espiritual, la batalla contra el mal o la rendición en el sufrimiento. Comparte tu reflexión. Esto puede fortalecer a alguien que está pasando por la misma prueba en este momento. Y suscríbete al canal. Vamos a continuar explorando la sabiduría de los santos que vencieron las mismas pruebas que todos nosotros enfrentamos. En el próximo video voy a revelar la oración exacta que Padre Pío usaba para detener ataques demoníacos instantáneamente, la misma que lo protegió durante décadas de batallas espirituales. Vas a querer conocer esto. Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, con la misma paz que mantuvo durante medio siglo de pruebas. 3 días antes, los estigmas desaparecieron. La misión estaba completa. Estaba listo. ¿Y tú? Cuando llegue tu hora, ¿estarás listo? Las 5 reglas están ahora frente a ti, claras y precisas. Las 4 pruebas han sido reveladas sin tapujos. Y las últimas palabras de Padre Pío, Jesús, María, se convierten en tu escudo espiritual, probado por décadas de batallas celestiales. Comienza hoy, porque cuando lleguen las pruebas, solo te quedará usar lo que hayas preparado. Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María, que estas palabras te protejan, ahora y en la hora de tu muerte. Que así sea. Amén.